y en la calidad de vida. Estas son cifras del Globocan del 2022 a nivel mundial. Fue la neoplasia con mayor incidencia y mortalidad. Se presentaron más de 2 millones de casos en 2022 y esto representó el 12.4% de todas las neoplasias. Y en cuanto a mortalidad, se presentaron alrededor de 1.800.000 casos y esto representa el 18.7%. En cuanto a nuestro país, pues realmente no se encuentra en los primeros 5 lugares en cuanto a incidencia, inclusive cae hasta el lugar 9-10. En cuanto a mortalidad, sí ocupa el tercer lugar. Se supone que por cada 6.3 por cada 100,000 habitantes pueden tener cáncer de pulmón. En el 2022 se presentaron 7.808 casos, esto representó el 8.1% de las muertes asociadas a cáncer. En cuanto a la mortalidad en hombres, ahí sí está en el cuarto sitio y se presentaron en hombres 5.062 casos en nuestro país, representando el 5.3%. Y bueno, sabemos que pues el cáncer de pulmón o de células no pequeñas, pues lo vamos a subdividir inicialmente por histología, ¿no? Histología escamosa o adenocarcinoma o no escamosa, y bueno, también existen otras histologías, pero estas son las principales. Sin embargo, pues ahorita tenemos que buscar pues estas mutaciones drivers o drivers moleculares. Como ya comenté, hoy en día las guías comentan que si no tenemos el recurso, por ejemplo, de solicitar secuenciación, podemos de inicio solicitar EGFR, ALK y PDL1. Si de estas salen negativas, ahí sí nos sugiere pues ampliar el panel o buscarlas, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, alrededor del 31% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas no van a tener una mutación driver o un driver oncogénico. Se ha visto que dependiendo pues los países o los continentes es que esto va cambiando. Por ejemplo, en población asiática, los pacientes que no tienen mutaciones driver son menores, inclusive se han descrito como en el 20%, pero en caucásicos, ahí sí se habla de que más o menos hasta la mitad pudieran no tener ninguna mutación driver, pero bueno, en promedio, 31% de los pacientes. Y vemos aquí cómo en la línea del tiempo, pues la inmunoterapia cada vez tiene mayores indicaciones. Esto más o menos inició en 2015 con nivolumab en segunda línea, es decir, a la progresión a la quimioterapia. Y bueno, conforme han pasado los años, han tenido pues nuevas indicaciones. Claro, ahorita es un estándar de tratamiento, quimioterapia más inmunoterapia en primera línea, ya sea con expresión alta o baja o negativa de PDL1. Y bueno, recorremos ahora hasta la actualidad, donde ya también, bueno, casi va a llegar a ser el estándar de tratamiento, otorgarlo desde un escenario neoadyuvante, ¿no? Entonces, bueno, ya para iniciar vamos a hacer un repaso, pues ahora sí que de todos los artículos de inmunoterapia, tanto en primera y segunda línea. Y bueno, vamos a iniciar con la combinación de inmunoterapia con quimioterapia. Y bueno, esto es lo que nos dice NCCN en este año, que para pacientes pues bajos expresores que se catalogan desde la positividad de 1% al 49%, las opciones preferidas son estas, ¿no? Inmunoterapia más quimioterapia. Como categoría 1, pues tenemos, bueno, sabemos que siempre vamos a otorgarle al paciente una quimioterapia basada en platino, ya sea con carboplatino o cisplatino, y podemos utilizar pemetrexed en pacientes con adenocarcinoma y en pacientes con un cáncer escamoso, de preferencia utilizar algún taxano como paclitaxel, nab-paclitaxel, o, por ejemplo, gemcitabina pudiera ser otra opción, ¿no? Las combinaciones de inmunoterapia que podemos utilizar es pembrolizumab, bevacizumab con atezolizumab, nivolumab, ipilimumab, bueno, eso ya sería inmuno, pues, y bueno, ahorita, pero también podemos utilizar nivolumab con quimioterapia. Ahorita vamos a ver la evidencia, pues, de todo esto.
De igual manera, pues lo que nos dice NCCN, aún en los pacientes con PDL1 negativo, esta es la opción de preferencia, quimioterapia más inmunoterapia. Y bueno, vamos a iniciar con este estudio que es el más clásico o al parecer pues de los más conocidos sobre la inmunoterapia en cáncer de pulmón, que es el KEYNOTE 189, donde pues se reclutaron pacientes con un cáncer de pulmón en etapas avanzadas que pues se excluyera que tuvieran mutaciones driver, un buen estado funcional, no importaba el estatus de PDL1, podía ser negativo, positivo, pero bueno, esto sí era un factor para poderlos estratificar a los pacientes y se aleatorizaron a 2 brazos de estudio, a otorgarles quimioterapia basada en platino con pembrolizumab versus quimioterapia sola. Se llevaba a un mantenimiento con pembrolizumab más pemetrexed o placebo más pemetrexed. Y esto pues se llevaba hasta la progresión o toxicidad o hasta que el paciente completara 31 ciclos con pembrolizumab y posterior a eso pues se pudiera suspender este tratamiento. Y vemos aquí pues las características de la población, cómo incluyeron algunos pacientes fumadores, algunos no fumadores que eran pues la minoría, todos los pacientes tenían adenocarcinoma, variaba el porcentaje de PDL1, inclusive era negativo hasta en el 31% del grupo de inmunoterapia. Y bueno, aquí vemos los resultados, la supervivencia, este estudio es un estudio positivo, la supervivencia libre de progresión fue de 8.8 meses versus 4.9 meses y la supervivencia global de igual manera fue positiva con un HR de 0.49 y este pues es como el estudio inicial, ¿no? A 12 meses el 69.2% con la inmunoterapia permanecían vivos versus 49.4 en el grupo de placebo. Y bueno, vemos cómo la mayoría de los subgrupos se benefician. Ahí el único subgrupo que quiere tocar la unidad es aquellos pacientes con un PDL1 negativo. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver las actualizaciones. Esta es la última actualización, donde vemos que a pesar de, pues, del tiempo sigue siendo eficaz este tratamiento, como a 60 meses en la población general en 19.4% seguían vivos versus 11.3% con una media de supervivencia de 22 versus 10.6 meses y vemos cómo entre más sea la expresión de PDL1 nuestros pacientes pues bueno, esto es un factor predictivo y pues vemos cómo pues van a responder, bueno, más bien eso también es un factor pronóstico, vamos a ver cómo van a responder de mejor manera. Por ejemplo, en la gráfica B vemos los altos expresores con un PDL1 mayor al 50% y vemos cómo a 60 meses, inclusive la mediana de supervivencia es de 27.7 meses versus 10.1 meses, igual hasta inclusive el 29.6% continuaban vivos versus 21.4%. Y vemos en la gráfica D, estos son los pacientes con un PDL1 negativo y aún así vemos cómo en supervivencia global se benefician. Esperaríamos que la supervivencia global fuera un poco menor, pero aún así tienen beneficio. Vemos el HR es de 0.55 inclusive. Igual lo mismo sucede con la supervivencia libre de progresión, vemos cómo va variando según el estatus pues de PDL1. Y las tasas de respuesta de igual manera se ven beneficiadas con la combinación, no por ser inmunoterapia no ayuda un poco, sí lo ayuda. Por ejemplo, aquí vemos con la combinación obtienen tasas de respuesta de 48.3% versus 19.9%. Entonces vemos que también ayuda a las tasas de respuesta y de igual manera según el porcentaje de PDL1 también es que vamos a ver que les va a ir un poquito mejor. O sea, por ejemplo, los pacientes con un PDL1 mayor al 50% obtienen tasas de respuesta hasta el 62.1%.
Y bueno, en cuanto a eventos adversos, claro, los eventos adversos grado 3, 4 son mayores con la combinación y pues también las tasas de descontinuación son mayores con la inmunoterapia, sobre todo pues porque agrega el riesgo de eventos inmunomediados. Este estudio, el Keynote 407, es muy similar al previo, al Keynote 189. La única diferencia es que en este estudio se incluyeron únicamente pacientes con histología escamosa y en vez de darles pemetrexed, les daban nab-paclitaxel o paclitaxel. Igual se llevaban a un mantenimiento, nada más que aquí el mantenimiento era únicamente con pembrolizumab o placebo. Aquí ya no se les daba más quimioterapia. De igual manera, incluyeron pacientes con un PDL1 negativo, inclusive hasta en el 34.2% en el grupo de inmunoterapia. Pues eso es como que lo más importante de esto. Vemos, de igual manera, es un estudio positivo para supervivencia global, como a 24 meses la supervivencia global fue mayor con la combinación de la inmunoterapia, 17.1 versus 11.6 meses, un HR de 0.71 y de igual manera vemos en la población positiva a 24 meses 41.7% seguían vivos versus 30.2%. Y en la población negativa, el HR, pues aquí sí cruza la unidad en los pacientes con histología escamosa. Aquí en la última actualización analizan la supervivencia libre de progresión 2 y vemos en los pacientes que recibieron inmunoterapia, de igual manera sigue siendo beneficioso a pesar de que se interrumpa la inmunoterapia, como que queda ese efecto inclusive en líneas subsecuentes. De igual manera vemos las tasas de respuesta son mayores con la inmunoterapia, 62.6% versus 38.4% y nuevamente pues aquí vemos la lista de eventos adversos que pues en general son muy similares, por ejemplo 98.6 versus 98.2, sin embargo los eventos adversos grado 3 a 5 son mayores al dar la inmunoterapia. Pasamos a este otro estudio que es el estudio Empower 150, donde pues son las mismas características de, pues ahora sí que todos estos estudios incluyeron características muy similares, pero lo que siempre ha llamado la atención de este estudio es que sí permitió pacientes con mutación de EGFR y ALK. Realmente no es un porcentaje nada despreciable, más pues son la minoría, ahorita vamos a ver. Los brazos de estudios eran 3, era atezolizumab, carboplatino, paclitaxel, atezo, carbo, paclitaxel más bevacizumab o carboplatino, paclitaxel, bevacizumab. Después de esto, los pacientes iban a un mantenimiento, ya sea con atezolizumab monodroga, atezo-beva o bevacizumab. El objetivo primario era la supervivencia libre de progresión, en general en la población por intención a tratar y de igual manera en la población wild type. Y pues lo que siempre se recalca de este estudio, vemos como el 8.8% de los pacientes en el grupo de atezolizumab eran positivos para EGFR y ALK eran positivos en 3.2%. Vemos aquí, estos son los resultados iniciales, vemos la supervivencia libre de progresión es positiva en la población general y esto siendo significativo con un HR de 0.62. Vemos la gráfica de subgrupos, como todos se benefician, inclusive lo que llama la atención es que los pacientes con EGFR y ALK también se benefician, sin embargo, pues la población estudiada fue pues pequeña y ya sabemos que pues sobre todo estas dos mutaciones no son sensibles a inmunoterapia, EGFR
per se no es sensible, entonces pues no hay que quedarnos con esa idea, ¿no? En cuanto a supervivencia global, la media a 24 meses fue de 43.4% versus 33.7%. Esto también pareciera significativo, aunque quisiera tocar la unidad, pero sí es significativo. Es por eso que las guías sí también recomiendan esta combinación. Vemos las tasas de respuesta mayores también al agregar estas 4 moléculas, al agregar inmunoterapia, antiangiogénico y quimioterapia basada en platino más un taxano. Y vemos también los eventos adversos grado 3, 4 se ven aumentados, sobre todo pues sabemos que con, pues vamos a observar por ejemplo hipertensión y bueno, los eventos inmunomediados. En esta última actualización se analizó dar ya sea atezo monodroga o bevacizumab monodroga. Vemos cómo pues cruzan la unidad dar atezolizumab, por lo que pues se concluye que si vamos a utilizar atezolizumab, de preferencia que sea en combinación con el bevacizumab, con el antiangiogénico. Y nuevamente vemos la gráfica por subgrupos, vemos que se benefician la mayoría. Este es otro estudio, el IMpower 130, donde aquí únicamente daban atezolizumab con carboplatino y nab-paclitaxel. Ellos normalmente no estamos tan acostumbrados a utilizar nab-paclitaxel, pero fue conveniente, o más bien ellos pensaron que iba a ser conveniente utilizarlo, ya que no requiere de premedicación con esteroides y pues eso pues ayudaría a la eficacia de la inmunoterapia. Y bueno, en cuanto a supervivencia libre de progresión, este estudio pues fue significativo. Vemos a los 12 meses 29.1% versus 14.1% continuaban sin progresión. En cuanto a supervivencia global, igual esto fue significativo, HR de 0.79, casi queriendo cruzar la unidad. El atezolizumab en este estudio, en Power 132, muy similar al previo, en este fue positivo para supervivencia libre de progresión, más no fue para supervivencia global. Hay un subanálisis que dice que probablemente para los pacientes PDL1 pudiera llegar a ser eficaz, pero este es un estudio negativo. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre el Checkmate 9LA, donde igual son pacientes con un cáncer de pulmón de células no pequeñas, etapa 4, sin mutaciones driver, que no hubieran recibido tratamiento previo, con un buen estado funcional. Se autorizaron a recibir nivolumab más ipilimumab, con quimioterapia. Lo que también siempre llama la atención de este estudio es que únicamente se utilizaron 2 ciclos de quimioterapia y posteriormente, vamos a ver aquí, estos son los resultados. Como en cuanto a supervivencia global, este estudio es significativo, un HR de 0.74, una supervivencia global media de 15.8 con nivolumab más ipilimumab más quimioterapia versus 11 meses con la quimioterapia. En cuanto a supervivencia libre de progresión, 6.7 meses versus 5.3 meses, un HR igual de 0.70. Y pues siempre queda la pregunta de si a lo mejor agregar otros 2 ciclos de quimioterapia pudiera ser más eficaz, pero aquí es eficaz agregar 2 y pues así es como ellos decidieron hacerlo. Otro estudio es el Empower Long 3, donde aquí utilizan semiplimab, igual vamos a ver, pues prácticamente son las mismas características de inclusión. Este estudio es positivo para supervivencia global de igual manera y supervivencia libre de progresión. Es de las alternativas pues más nuevas, también la podemos utilizar.
y vemos igual se obtienen buenas tasas de respuesta, son mayores con la inmunoterapia de igual manera y pues sabemos, sabemos es un poquito repetitivo, pero todos estos estudios pues han sido positivos para supervivencia global. El atezolizumab sabemos que pues ahí como que no, pero los demás sí. Y bueno, ahora ya vamos a continuar con los combos de inmunoterapia. La inmunoterapia monodroga se recomienda para aquellos pacientes altos expresores, es decir, que tengan un PDL1 mayor al 50%, y bueno, es categoría 1 utilizar, por ejemplo, pembrolizumab monodroga, podemos utilizar pembrolizumab más pemetrexed, o pues algunas otras alternativas, atezolizumab más bevacizumab, atezolizumab monodroga, nivolumab y ipilimumab. Y bueno, vamos a continuar con este estudio que es el Checkmate 227, que creo que en las pláticas de la próxima semana se van como que a profundizar un poquito más estos artículos. Pero de igual manera eran pacientes con una etapa 4, enfermedad avanzada, sin mutaciones driver, buen estado funcional, y bueno, se aleatorizaron. Cabe mencionar que a pesar de que se les da únicamente inmunoterapia, se aceptaban pacientes con un PDL1 negativo. Y bueno, aquí vemos los resultados en cuanto a supervivencia global, como el dar nivolumab más ipilimumab es eficaz en la población general, 17.1 meses versus 15.7, y vemos que el HR es de 0.77. Y vemos aquí que también va a variar según la expresión, pero aún en la población negativa tiene pues impacto en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. Este estudio es un estudio pues también relativamente nuevo, que es el estudio Poseidón, donde son 3 brazos de estudios, se da quimioterapia basada en platino únicamente, quimioterapia más durvalumab o quimioterapia más durvalumab más tremelimumab. Y pues se llevaba a un mantenimiento ya sea con tremelimumab, durvalumab o pemetrexed. Y bueno, entonces ellos querían ver si la combinación pues ya sea más bien con el anti-PDL1 con el anti-CTLA4 era pues igual más eficaz que únicamente dar pues el anti-PDL1, o sea, es decir, tremelimumab, durvalumab más quimio, durvalumab quimioterapia o únicamente quimioterapia. Vemos aquí en la gráfica A, vemos la gráfica de Kaplan-Meier en cuanto a supervivencia libre de progresión, como pues durvalumab más quimioterapia es superior a dar quimioterapia sola, una supervivencia libre de progresión de 5.5 versus 4.8 meses. En cuanto a la supervivencia libre de progresión a 12 meses, 24.4 por ciento de la población seguía viva versus 13.1%. Y bueno, aquí lo interesante vemos en la gráfica C cómo dar tremelimumab más durvalumab más quimioterapia, pues obtiene también mejores beneficios. Esto es igual significativo. La supervivencia libre de progresión, 6.2 meses versus 4.8 meses. Bueno, también si en cuanto a supervivencia global, también vemos que durvalumab más quimioterapia no fue significativo en cuanto a supervivencia global, pero si lo combinamos, pues el anti-CTLA4 con el anti-PDL1 más quimioterapia, aquí sí tiene pues significancia estadística en cuanto a supervivencia global, obteniendo 14 meses versus 11.7 meses.
Pero bueno, lo que también se critica mucho de este estudio es que pues la toxicidad se ve aumentada al combinar estas moléculas. Vemos como los efectos adversos grado 3, 4 con inmuno más quimioterapia es de 51.8 versus 44.6%. Entonces, realmente hay que valorar a qué paciente lo vamos a otorgar, a lo mejor un paciente pues, realmente fit que nos pueda pues tolerar estas combinaciones. Ahora vamos a ver la inmunoterapia monodroga. Esto se evaluó en el estudio Keynote 024. Igual, eran pacientes con una etapa 4, pero aquí sí, únicamente se aceptaron pacientes con un PDL1 mayor al 50%, igual, sin mutaciones driver, y se aleatorizaron a dar pembrolizumab monodroga o una terapia basada en platino, y igual se llevaban a el mantenimiento con pembrolizumab, y vemos aquí cómo la supervivencia global pues a 60 meses hasta el 31.9% de los pacientes continuaban vivos versus 16.3%. En cuanto a supervivencia libre de progresión, a 36 meses es de 22.8% versus 4.1%. Y bueno, vamos a continuar con este estudio del Empower 110, que igual aquí en vez de pembrolizumab es atezolizumab, y bueno, el objetivo primario era evaluar pues la supervivencia global, y aquí vemos los resultados como de igual manera pues son significativos para la supervivencia libre de progresión, para la supervivencia global en los pacientes con un PDL1 alto o intermedio. Aquí los juntaron al PDL1 alto e intermedio. Vemos cómo no es significativo, y de igual manera en cualquier tipo de PDL1 no es significativo en cuanto a supervivencia global. Por eso es que únicamente si lo consideramos, sería para altos expresores o con un PDL1 alto, porque ni siquiera un PDL1 intermedio. Cemiplimab, de igual manera, se puede otorgar en monoterapia. Cemiplimab lo vamos a dar a 350 miligramos cada 3 semanas, igual hasta la progresión o toxicidad. Aquí volvemos a lo mismo, altos expresores, mayor al 50%. Vemos los resultados en cuanto a supervivencia global por intención a tratar, son de 22.1 meses versus 14.3 meses, un HR de 0.68. Y vemos aquí en cuanto, bueno, eso es por intención total, PDL1 mayor a 50%, vemos como a 24 meses, Cemiplimab sigue siendo significativo, tiene una reducción del riesgo de muerte de hasta el 43%, siendo significativo, repito. Y bueno, vamos a ver qué otros pacientes se pueden beneficiar de otorgar pues inmunoterapia. Pues en el Keynote 042 se evaluó pacientes con un PDL1 de 1 a 49%, y vemos que pues realmente no es superior a la quimioterapia. Sin embargo, pues los resultados son muy similares. De igual manera, en el Empower 110 vemos son similares, es decir, en expresores intermedios de 1 a 49, dar inmunoterapia monodroga no es superior. Sin embargo, pudiéramos considerarlo para algún paciente que no es candidato por alguna razón a quimioterapia, no es de elección. En ese caso, a lo mejor podríamos utilizar nivolumab con ipilimumab, pero bueno, aquí vemos que pues, son muy similares los resultados a dar quimioterapia. Algunos otros pacientes que pudieran beneficiarse también de otorgar inmunoterapia en monodroga son aquellos con un TMB alto. Vemos aquí, estos son subanálisis del Keynote 189, como pacientes con un TMB arriba de 175, de igual manera, pues tienen un impacto en supervivencia global al otorgar únicamente inmunoterapia monodroga. Y bueno, vamos a hablar ahora de líneas subsecuentes. Y bueno,
Esto lo obtuve pues de una plática de ESMO. Es muy importante analizar estos puntos en aquellos pacientes que progresaron a la primera línea. Por ejemplo, el paciente tiene una progresión asintomática o realmente tiene progresión. Siempre hay que confirmar la progresión porque sabemos que hay pseudoprogresiones, podemos decir hasta en el 5% o progresiones no confirmadas, entonces siempre se sugiere repetir el estudio. También pues estar pendientes de que pudiera presentarse algún tipo de flare o llamarada, sobre todo a nivel ganglionar. Otra pregunta a hacerse ¿es una oligoprogresión o realmente hay pues una progresión sistémica muy marcada? Porque en aquellos pacientes donde hay oligoprogresiones podemos considerar, por ejemplo, otorgar terapias locales. Esto no se sabe si realmente hay un beneficio en cuanto a supervivencia global. Sin embargo, pues podemos otorgar un buen control local y el paciente pudiera continuar con el tratamiento. También hay que preguntarnos si el paciente se puede incluir en algún ensayo clínico. Si el paciente requiere de cuidados paliativos, es importante saber en qué momento mandar al paciente, porque sabemos pues que los cuidados paliativos de manera temprana pueden mejorar pues la supervivencia, la calidad de vida y bueno, también pues nos puede evitar tratamientos innecesarios, ¿no? Y bueno, claro, ahorita considerar la segunda línea de tratamiento óptima y en qué momento pudiéramos considerar un rechallenge. Y bueno, esta es una gráfica, bueno, un algoritmo de ESMO que nos dice que aquel paciente que tuvo en la primera línea inmunoterapia monodroga, tenemos que valorar como el estado funcional y podemos otorgar, claro, una quimioterapia basada en platino. En aquellos pacientes que por ejemplo, vienen ya de una quimioterapia con inmunoterapia, que prácticamente van a ser la mayoría de los pacientes, podemos otorgar pues quimioterapia con pemetrexed, docetaxel con algún antiangiogénico o considerar pues un rechallenge. En cuanto a las pacientes, claro, que únicamente obtuvieron quimioterapia como primera línea, la segunda línea de elección va a ser inmunoterapia con nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab. Aquí cabe mencionar, para el rechallenge no hay una temporalidad especificada. Se sugiere o se puede valorar a partir de, por ejemplo, de 6 meses de que el paciente pues haya estado sin inmunoterapia. En sí no hay un consenso o evidencia clara para esto. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice NCCN? Volvemos a lo mismo, a que el paciente que no haya tenido inmunoterapia en la primera línea puede recibir o debe recibir inmunoterapia como nivolumab, pembro, atezo. Aquellos pacientes que pues ya recibieron inmunoterapia, se prefiere la quimioterapia. Y bueno, vamos a ver este estudio, ya son estudios un poquito viejitos, pero clásicos, donde pues es el docetaxel en segunda línea. Son pacientes que ya progresaron a una línea de quimioterapia basada en platino y bueno, aquí se aleatorizaron a dar pemetrexed versus docetaxel. El objetivo primario era la supervivencia global y se incluyeron pues pacientes con ambas histologías. La mayoría de ellos habían tenido cierta respuesta a la primera línea de tratamiento y vemos aquí cómo la supervivencia, tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión fue muy similar en ambos grupos. Realmente no hubo un brazo superior a otro, las tasas de respuesta fueron muy similares, 9% en ambos grupos. Y pues sabemos aquí que pemetrexed, aquí sí se incluyeron pacientes con histologías escamosas
y vemos cómo pues el HR, claro, para aquellos que recibieron el pemetrexed, pues cruza la unidad y pues desde aquí se empezaba a ver que el pemetrexed no es eficaz para este tipo de histologías. Sin embargo, pues ahora en la era de la inmunoterapia, pues ya hay muchos casos reportados donde pues después por ejemplo, con docetaxel, las tasas de respuesta pues son mayores, se han descrito de hasta el 37 hasta el 56%, entonces pues esperaríamos que el paciente a lo mejor le fuera un poco mejor. En cuanto a eventos adversos grado 3 y 4, aquí sí hubo diferencias. El pemetrexed tuvo un perfil de toxicidad pues más aceptable. La neutropenia febril, tanto la neutropenia como la neutropenia febril fue menor en el grupo de pembrolizumab. De igual manera, el porcentaje de hospitalizaciones debido pues a la neutropenia febril fue menor en el grupo de pemetrexed. Este estudio es el estudio REBEL, donde igual las pacientes ya habían progresado a una línea basada en platino y se aleatorizaban a darles docetaxel más ramucirumab versus únicamente docetaxel. Y bueno, aquí vemos los resultados como en cuanto es superior otorgar ramucirumab, bueno, en cuanto a supervivencia libre de progresión, es superior la combinación con ramucirumab 4.5 meses versus 3 meses con docetaxel monodroga. De igual manera, las tasas de respuesta son mayores al otorgar ramucirumab y vemos que los eventos adversos grado 3 y 4 pues son mayores, neutropenia 49% versus 40%, neutropenia febril 16 versus 10%, fatiga 14 versus 10, hipertensión 6% versus 2%. Y bueno, este es un estudio pues muy interesante, de hecho es un estudio pues mexicano del doctor Arrieta, donde eran pacientes que eran vírgenes a inmunoterapia y que ya habían recibido una quimioterapia basada en platino como primera línea, en segunda línea les daban docetaxel más pembrolizumab y vemos cómo dar docetaxel con pembrolizumab fue superior a dar únicamente docetaxel, esto con un HR de 0.24. Este estudio tiene algunas desventajas, por ejemplo, la desventaja es que también incluyeron población con mutaciones driver, pero bueno, únicamente analizando los datos de la población wild type se obtuvieron tasas de respuesta de 35.7 con la combinación versus 12%. En cuanto a supervivencia libre de progresión, 9.5 meses versus 4.1 meses. Entonces, pues esto de hecho abrió pie a pues ahorita más estudios que inclusive están haciendo combinaciones de docetaxel, pembrolizumab, inclusive ramucirumab de igual manera. Y bueno, los estudios de segunda línea con inmunoterapia, todos estos pacientes no lo habían recibido previamente, únicamente habían recibido quimioterapia, que pues hoy en día como tal pues ya no vamos a encontrar tanto estos pacientes, pero bueno, de todas maneras es el estudio CheckMate 057 donde se comparó docetaxel versus nivolumab, fue superior en cuanto a supervivencia global, el Keynote 010 que comparó pembro con docetaxel y el estudio OAK que comparó atezolizumab versus docetaxel. Este estudio pues es de los más nuevos, está muy interesante, donde igual eran pacientes previamente ya tratados con quimioterapia, inclusive ya tratados con inmunoterapia, por lo menos no debieron de haber, deberían de haber tenido un periodo libre de inmunoterapia por lo menos por 3 meses y se les daba ramucirumab más pembrolizumab y vemos aquí cómo para supervivencia libre de progresión y supervivencia global parece que es significativo, nada más que hay que tener, cuidado con este estudio porque, es un fase 2 y además hay
muchas combinaciones que ya se han estudiado en cuanto a antiangiogénicos y a inmunoterapia que ha sido negativo. Por ejemplo, cabozantinib con atezolizumab fue negativo, pembrolizumab con lenvatinib también fue negativo, entonces pues hay que irnos con cautela con este estudio, pero bueno, fue positivo. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones, pues sabemos que el PDL1 es un factor pronóstico y predictivo porque pues entre más esté elevado en el cáncer de pulmón, sabemos que pues van a ser mejores los desenlaces. El PDL1 pues mayor al 50%, podemos utilizar inmunoterapia monodroga como pembrolizumab y cemiplimab. La quimioterapia basada en platino más inmunoterapia puede ser para los pacientes PDL1 de 1 a 49%, sin embargo, pues la opción de inmuno puede ser adecuada en caso de una contraindicación para quimioterapia, inclusive pues para pacientes con PDL1 negativo, con nivolumab y ipilimumab, y bueno, en pacientes frágiles pudiéramos considerar inmunoterapia monodroga si el PDL1 es positivo y agregar inmunoterapia en población PL1, pues tiene impacto en supervivencia global. Y bueno, eso sería todo. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Excelente, doctora. Muchas gracias por tu ponencia. Si alguien tiene algún comentario, puede escribirlo en el chat o... Bueno. Excelente revisión, ¿no? Sabemos que la inmunoterapia, como bien comentabas, ha venido a revolucionar el tratamiento del cáncer de pulmón, específicamente las estrategias no driver, ¿no? Un punto que nos vienen retos en el manejo de la enfermedad avanzada, que luego lo vamos a discutir, es cómo abordaremos a aquellos pacientes que han recibido neoadyuvancia o adyuvancia. Pero bueno, importante tener en cuenta que probablemente en aquellos pacientes con un PDL1 mayor de 50%, la opción con monodroga podría ser muy factible. Sin embargo, tener en cuenta que hay alguna evidencia que aún en pacientes con expresión mayor de 50%, con muchos síntomas, la combinación de quimio más inmuno aún sigue siendo categoría 1. Creo que los próximos retos que se nos vienen tienen que ver con los biomarcadores de respuesta. PDL1 no es el mejor biomarcador, pero es el que tenemos y el que utilizamos y nos ha venido dando la pauta, pero hay otros elementos, tal vez pronósticos como STK11, TIP1, que de alguna u otra manera, con su factor pronóstico, nos pueden indicar que este grupo de pacientes tienen una evolución tal vez no tan favorable con quimio o con quimio más inmuno. Digo esto porque en el estudio Poseidón, el Keynote 189, hay su análisis que los pacientes que tengan estas alteraciones, a pesar que les va mejor con la combinación de quimio más inmuno, las respuestas no son tan favorables como aquellos pacientes que no tienen mutaciones en estos biomarcadores. Igualmente, las respuestas en pacientes que tienen KRAS siguen siendo menores independientemente de la expresión de PDL, ¿no? Entonces se vienen nuevos retos a futuro, nuevas combinaciones, como bien comentaba usted, docetaxel con inmuno, antiangiogénicos con inmuno, una serie de retos que en el tiempo nos va a permitir establecer la mejor pauta, ¿no? Tal vez nos quisieras hacer algún comentario del Empower 150 y el grupo de pacientes con EGFR mutados y su análisis. Sí, sí, claro, doctor. Pues mire, en cuanto a cuando se analizó la supervivencia libre de progresión, pues aún así fue significativo. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el Empower 151, el cual pues es un estudio negativo, incluyó pacientes con mutaciones EGFR y ahí pues ahora sí que quedó claro que pues otorgar inmunoterapia en estos pacientes pues no es una
opción, inclusive pues ya hay revisiones pues sistemáticas donde EGFR es la mutación resistente en inmunoterapia, pues ahora sí que sí, lo que hacemos en nuestra práctica diaria nosotros en el hospital es que aquel paciente que, por ejemplo, progresa a un TKI, un anti-EGFR en una primera línea, siempre, pues ahora sí que volver por lo menos a hacer una biopsia líquida o rebiopsiar y mandar tejido a analizar. Si tenemos secuenciación, pues sería pues la mejor opción, ¿no? En estos casos, cuando el paciente pues pierde la mutación de EGFR o deja de expresarla, ahí pudiéramos considerar en esos casos sí otorgar inmunoterapia y bueno, este esquema o el Empower 150 es una adecuada opción. En estos casos creo que sí es factible, pero de otra manera, pues siempre tenemos que utilizar, pues ahora sí que, pues la terapia molecular driver, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Siempre rebiopsiar ya sea tejido o biopsia líquida, ¿no? Hay una pregunta del doctor Bricio. ¿Qué opinión tienes, doctor, en un paciente PDL1 negativo? Tu recomendación, nivo-ipi versus pembroquimio. Bueno, ahorita per se las guías de NCCN marcan como régimen preferido para estos tipos de pacientes quimioterapia más inmunoterapia. Específicamente, pues el régimen preferido es el régimen del Keynote 189, que es pembrolizumab más quimioterapia. Nivolumab con ipilimumab, pues es una alternativa, se puede utilizar, sabemos que también tienen impacto los pacientes con un PDL1 negativo, esto pues porque también sabemos que el mecanismo de acción también del CTLA4 con el PD1, anti-PD1, pues funciona adecuadamente, pero yo preferiría utilizar la quimioterapia más la inmunoterapia en este tipo de pacientes, pero bueno, tampoco hacer menos a la inmuno, ¿no? Que bueno, la próxima semana justamente vamos a hablar de estos anti-CTLA4, ¿no? Sí, probablemente si hay un grupo donde el CheckMate 9 le da o demostró un beneficio justamente en este grupo de pacientes, ¿no? El PDL1 negativo, dar quimio, generar mayor carga de neoantígenos y hacer el doble bloqueo. Y como bien comentas, el efecto de CTLA4 sobre el linfocito prime, el linfocito T regulador es lo que probablemente explique este beneficio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Por ahora no tenemos más preguntas. Una pregunta, ¿qué comentario tendrías? Sabemos que en una parte de los trabajos, 2 años, ¿no? Tienes el paciente con enfermedad avanzada, ¿consideras un curso extendido o llevas hasta 2 años? ¿Qué comentarios nos haces al respecto? Se refiere, o sea, si freno la inmunoterapia a los 2 años o la continúo. Sí, es correcto. Ok. Bueno, es seguro suspender la inmunoterapia a los 2 años y también en las últimas actualizaciones, por ejemplo, del Keynote 189, vemos cómo los largos respondedores o aquellos pacientes que llegan a los 2 años de tratamiento, pues tienen un mejor pronóstico y lo que vemos que las curvas de supervivencia pues hacen como una meseta, ¿no? Entonces, yo considero que es seguro suspender la inmunoterapia a los 2 años de haberlo concluido o bueno, a los 35 ciclos, ¿no? O sea, que son los 4 ciclos con la quimioterapia y los 31 ciclos en el mantenimiento es seguro y pues sabemos que estos pacientes per se tienen un mejor pronóstico. Y además, pues evitas la toxicidad a largo plazo, que claro que sí. Los eventos inmunomediados siempre ahí está el riesgo, inclusive hasta interrumpiendo la inmunoterapia. Bueno, sabemos que si ya lo completó los 2 años el riesgo es menor, pero ahí está latente, ¿no?
Sí, igualmente la toxicidad financiera, ¿no? Obviamente son Igualmente. medicamentos de alto costo que aún bajo una cobertura de seguros, ya incluso los asegurados empiezan a poner esa letra chiquita, cubrimos hasta 2 años porque los beneficios, como bien comentan, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto. Eh, Importante el control local, como bien decías, en aquellos pacientes que hacen oligoprogresión, control local y mantenerla inmuno probablemente sea la mejor opción. Ya una última pregunta, ¿tendrías algún comentario de el rol de la metástasis cerebral y la inmunoterapia? Mm, Bueno, siempre que un paciente esté sintomático, siempre hay que dar pues un control local y más que nada ahorita con las nuevas alternativas de radioterapia, CyberKnife, SABR, SBRT, todo esto, pues ahora sí que el paciente tiene menor toxicidad y podemos otorgarlo. A aquellos pacientes quizá que tengan metástasis asintomáticas, pudiéramos esperar a lo mejor pues alguna tasa de respuesta. Sin embargo, pues por ejemplo, pasa algo diferente, por ejemplo el melanoma, las metástasis cerebrales en ocasiones pues tienen adecuada respuesta y vemos, por ejemplo, en cáncer renal no tiene tanta penetrancia. Entonces, ahora sí que individualizar mucho cada paciente. Si el paciente requiere un control local, pues, asiste un poquito sintomático, yo sugeriría sí otorgarlo y posteriormente iniciar la terapia o pues iniciar también la inmunoterapia posteriormente. No sé si me di a entender y no sé si respondí a la No, pregunta. listo, listo, ¿Sí? listo. Uh-huh. Bueno, no Uh-huh. sé, Tixi, creo que no tenemos mayor pregunta. ¿Algún comentario de cierre, bonita? Bu- Buenas noches. No solo felicitarle por la excelente revisión que acaba de hacer y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente revisión. Gracias. Un tema muy amplio y darlo en poco tiempo muy claro. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.